En un país de este continente, hace algunos años divorciarse no era una opción. Sin importar la condición en la que viviera la pareja, si había abusos psicológicos o físicos, el matrimonio debía mantenerse hasta que la muerte los separe. Y la muerte fue el camino que decidió tomar una mujer a inicios de la primera década de 1900, cuando al no poder aguantar más, buscó la manera de liberarse con un poco de ayuda. Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la historia del crimen de la calle Gallo, que sucedió en 1914 en Buenos Aires, Argentina. El año era 1914 y Carmen Guillot tenía 40 años. Vivía en Belgrano junto a su esposo Frank Carlos Livingston, que tenía 5 años más que ella. Se habían casado 22 años atrás y tenían 7 hijos. El más pequeño todavía no llegaba al año de nacido. Livingston no era un hombre dócil, era conflictivo y tenía mal carácter. Era descendiente de una familia norteamericana que había llegado a la Argentina en 1860 y trabajaba como contador en el Banco Hipotecario Nacional. A pesar de que tenía un buen trabajo y sueldo, el hombre era bastante tacaño con su familia, por lo que en casa con las justas aportaba para los gastos de comida y eso era todo. El resto de su dinero se iba a las carreras de caballos, fiestas con sus amigos de la alta sociedad y cenas con sus amantes. Carmen y Frank no hacían vida en común. Él trabajaba todo el día y si llegaba a la casa a cenar, luego se iba y por lo general no regresaba a dormir. Además, las cenas y cualquier otro momento que pasaran juntos no eran agradables, ya que siempre terminaban peleando por dinero. Por si no fuera poco, Livingston solía golpear y maltratar psicológicamente a Carmen de manera constante, por lo que la mujer solía recluirse en su casa, debido a que regularmente tenía marcas de esos abusos. Ese maltrato físico era parte de un círculo vicioso en el que peleaban porque él no dejaba dinero y ella, por la necesidad, se endeudaba para conseguir el dinero de la comida y para mantener la casa. La mujer ya no soportaba más esta situación y comenzó a pensar cómo solucionarla. Al darse cuenta que la causa de sus problemas era el esposo, decidió deshacerse de él. Pensó en envenenarlo, pero sabía que después de una autopsia las autoridades sospecharían de ella. Por ello, luego de hacer una larga reflexión, decidió que lo mejor sería dejar que alguien más le solucionara el problema. Carmen conoció a un pescadero calabrés de 22 años de nombre Salvatore Viterale, que un día se acercó a Carmen y le dijo que la deuda de 200 pesos que tenía con él tenía que ser saldada a la brevedad, ya que no podía seguir disimulando el monto ante su socio, Raffaele Prostamo. La desesperada mujer le dijo que le pagaría la deuda y además le hizo una oferta. Si él asesinaba a su marido, le pagaría 2.000 pesos. El pescadero nunca había matado a nadie, pero la cantidad de dinero era tal que lo tentó. El hombre era pobre y 2.000 pesos en esa época le habrían cambiado la vida. Además tuvo compasión de la mujer ya que ésta le había contado la serie de penurias que pasaba al lado de su esposo. Para Viterale se convirtió más que en un trabajo, un acto de justicia. Aunque el hombre tenía la motivación moral y monetaria, sabía que no podía hacerlo solo, por lo que le comentó el plan a sus compatriotas y colegas Giambattista Lauro y Francesco Salvato, de 24 y 27 años respectivamente, con quienes vivía en una pensión en Bolívar 844 en San Telmo. Ambos aceptaron inmediatamente y decidieron que mientras más rápido hicieran el trabajo, mejor. Así, una tarde, pocos días después, Lauro y Salvato esperaron a Livingston en la esquina de Amenábar y Manuela Pedraza. Lo emboscaron, pero la víctima se defendió a golpes y los agresores debieron escapar. Después de este fracaso, el mismo Viterale decidió que lo mejor era que él hiciera el trabajo y asesinaría a Livingston mientras dormía. Tal vez hubiera completado la misión, pero la noche que entró a la casa, se equivocó de habitación y entró al cuarto del hijo, que comenzó a gritar y tuvo que salir corriendo. A mediados de 1914 se retomó la misión de Carmen Guillot cuando la familia ya estaba viviendo en una casa en la calle Gallo 1680, que estaba en un edificio de 6 pisos con balcones franceses adornados con verjas de hierro negro en el barrio de la Recoleta. Ahí Carmen se reunió con Catalina, su mucama y los italianos, con quienes crearon un tercer plan para por fin deshacerse de Frank Livingston.
Lauro había preparado un arma blanca, como si fuera un arpón con navajas de 30 centímetros. El día escogido fue el 19 de julio, y a eso de las 9 de la noche, Catalina hizo entrar a los 3 italianos. Pero antes de esconderse para llevar a cabo el asesinato, decidieron que Viterale se fuera, ya que Livingston lo conocía porque era su proveedor de pescado. A eso de la medianoche, Carmen y Catalina se encerraron en uno de los cuartos mientras Lauro y Salvato esperaban a Livingston. Cuando éste entró al comedor, Lauro lo atacó y Livingston se defendió con su bastón. Los agresores lanzaban cuchillazos en la oscuridad, gritaban e insultaban, todo a ciegas, tanto así que inclusive se lastimaron entre ellos. Carmen se puso a cantar en voz alta para apaciguar los ruidos de la pelea, y mientras eso pasaba, Livingston seguía resistiéndose a los ataques, hasta que Lauro logró acuchillarlo en la garganta, con lo que se acabó la pelea y volvió el silencio. Después de un rato, las mujeres salieron de la habitación para darles a los hombres una copia de las llaves y decirles que se lleven la billetera del recién asesinado. Lauro y Salvato salieron por la puerta principal, cerraron con llave y caminaron por la calle tranquilamente, mientras que en la casa se oía un grito que pedía auxilio de manera desesperada. Inclusive el vigilante de la esquina los vio, pero no les prestó atención ya que corrió a la casa de la calle Gallo. La policía encontró en el vestíbulo el cuerpo sin vida de Livingston en medio de un charco de sangre. Una de sus manos ya inmóviles parecía querer alcanzar el bastón que estaba a unos centímetros. Cerca del cadáver había 2 cuchillos filosos. Aunque estaban perfectamente limpios, el agente de apellido Tapia le dijo al portero que no los tocara, que podían ser las armas del crimen. También había huellas ensangrentadas que llevaban hacia la puerta que daba a los dormitorios, como si uno de los asesinos hubiera caminado ahí para abrirla o cerrarla después de matar a Livingston. A primera vista parecía la escena de un robo que había terminado en asesinato ante la resistencia de la víctima. A Livingston le faltaba la billetera, aunque los ladrones habían olvidado el reloj y una lapicera de oro que el contador tenía encima, y tampoco faltaba ninguno de los objetos de valor que poblaban el vestíbulo. Más tarde, al recoger los testimonios, la policía obtuvo declaraciones de 2 vecinos, que a la hora del crimen vieron salir a 2 hombres de la casa y caminar tranquilamente hacia la avenida Santa Fe. El juez de instrucción Ignacio Irigoyen empezó a investigar el caso como homicidio después de cometer un robo. Además de trabajar con los policías de la comisaría 19 que tenían jurisdicción en el barrio, el juez convocó al comisario que había investigado los 2 robos y ataques anteriores al occiso. Se llamaba Samuel Ruffet y conocía bastante bien a la víctima, ya que éste lo había amenazado con usar sus influencias y dejarlo sin trabajo si es que no descubría la identidad de los hombres que lo habían atacado previamente. Sin descartar la hipótesis del robo seguido de muerte, Ruffet puso la mira también sobre la familia. 3 asaltos a un mismo hombre en poco tiempo y en 2 barrios diferentes eran demasiadas coincidencias. Sabía del conflicto conyugal y de las denuncias de Guillot sobre la violencia de su esposo, que se había confirmado por otros testimonios. También tuvo en cuenta que si bien los asaltantes se habían llevado la billetera y un pañuelo de seda, habían dejado otros objetos mucho más valiosos. Y mientras tanto, trataba de encajar en el rompecabezas los 2 cuchillos que se encontraron en la escena del crimen y las huellas de sangre que se encontraron hacia los dormitorios. Sabía por el informe forense que eran las armas utilizadas por los asesinos y que los habían limpiado utilizando el agua de colonia que utilizaba el contador. Mezclado con el perfume de la colonia, Ruffet había notado la presencia de otro olor, bastante persistente en los cuchillos, pero no podía identificarlo. Un mes después del crimen, la investigación parecía estancada. El comisario Ruffet seguía con los ojos puestos en la mujer de Livingston como autor intelectual del crimen, básicamente por los antecedentes de violencia de género que había sufrido. Ruffet aprovechó una cita que tenía en el departamento de policía para comprar pescado en el Mercado del Plata. A su mujer le encantaba cocinar pescado fresco. Allí, mientras encargaba su pedido, prestó atención a los cuchillos que usaban para filetear el pescado. Algunos se parecían a los de la escena del crimen. Entonces le llegó como una epifanía. Era el olor a pescado el que había notado en los cuchillos, casi tapado por el de la colonia que usaba la víctima.
Sin perder tiempo, encargó a uno de sus ayudantes, el subcomisario Villanueva, que averiguara quién abastecía de pescado la casa de los Livingston. El hombre se llamaba Salvatore Viterale y no solo llevaba pescado a la casa donde había cometido el crimen, sino que también mantenía un romance con la mucama de los Livingston, Catalina González. Ruffet supo también que Salvatore le tenía odio a Livingston. El contador lo trataba con desprecio y nunca le pagaba el pescado a tiempo, además de las historias de abuso que la esposa le había contado. Decidió interrogar a los dos y Salvatore se mantuvo firme en los interrogatorios, pero Catalina González no demoró en confesar, relatando paso a paso el plan y el asesinato. Ruffet ordenó detenerlos a todos. Lauro fue detenido en un pueblo de Santa Fe. De nada sirvió que algunos calabreses lo ocultaran. En cuanto a Salvato, consiguió subir como polizón en un paquebote que partió a Italia, pero que fue descubierto al hacer escala en Santos, Brasil. Lo bajaron y lo devolvieron a Buenos Aires. En los interrogatorios, los conspirados se fueron quebrando ante las abrumadoras evidencias. La última en confesar fue Carmen Guillot, la viuda e ideóloga del crimen. Demoró 6 días en aceptar su participación. Finalmente dijo, según consta en su testimonio ante el juez Irigoyen: sí, yo lo hice matar y no estoy arrepentida. Carmen Guillot y Salvatore Viterale fueron condenados a reclusión perpetua. La mucama Catalina González a 15 años de prisión. Los autores materiales del crimen, Lauro y Salvato, fueron condenados a muerte. El presidente Victorino de la Plaza se negó a conmutar las penas. Los ejecutaron el 22 de junio de 1916 y fue la última vez que se aplicó esta pena, fijada por el Código Penal de 1886 a condenados por delitos comunes en la Argentina. Nadie reclamó sus cuerpos. Lauro dejó una estampita de San Genaro pegada en la pared de su celda. Salvato pidió fumar un toscano corto antes de caer ante el pelotón. Todavía estaba encendido cuando se lo dio al cura. El cuerpo de Frank Livingston fue velado en la casa de sus padres y luego enterrado en el cementerio de la Recoleta, en el mausoleo de los Luro, unos amigos de la familia. Este caso pareciera ser uno de los que se ven en programas de Discovery Investigation o True TV, pero es parte de la historia de Argentina. Aún así, hay varias discrepancias con las fuentes de información y yo prefiero contárselas. El libro que me hizo conocer este crimen es Buenos Aires Misteriosa de Diego Siggiotto, que registra a uno de los asesinos como Viterale, nombre que hemos conservado en este episodio, pero en un artículo de La Nación lo consignan como Vitarelli. Otra discrepancia es que en el libro se indica que Livingston tenía 45 años y Carmen Guillot 40. Además que tenían 7 hijos. En otra publicación se indica que el esposo tenía 46 y Carmen sería mucho menor que él y tendrían solo 5 hijos. Para efectos de la historia, estos detalles no cambian el desarrollo ni su desenlace. Actualmente en la calle Gallo 1680, según Google Maps, se encuentra un edificio moderno de aproximadamente 10 pisos. Antes de terminar con el episodio, les dejo unas cuantas recomendaciones de material que espero les parezca interesante. La primera recomendación es el libro de la argentina Mariana Enríquez que se titula Alguien camina sobre tu tumba. Y aquí relata a través de crónicas sus visitas a varios cementerios del mundo. Es muy interesante el punto de vista que le aporta y la historia de cada uno de los cementerios que va conociendo. Otra recomendación es el documental Dear Zachary, de Kurt Kuhn. Este desgarrador documental cuenta la historia del Dr. Andrew Bagby, quien se enamora y tiene un hijo con Shirley Jane Turner, quien comete un acto que no tiene perdón. Está hecho a través de entrevistas y material de archivo donde se repasa la vida de Bagby, buscando que su hijo Zachary lo conozca, ya que él nació después de su muerte. Se puede ver en YouTube. Recuerden que pueden enviarme sugerencias sobre libros, documentales, canales de YouTube, series o cualquier material que crean que le puede gustar al público de este podcast. Ahora sí, eso fue todo por el episodio de hoy.
No se olviden de compartir los episodios en sus redes sociales, suscribirse a Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube y sus plataformas favoritas. Y en YouTube, activar la campanita para que no se pierdan los episodios de estreno y también seguir las páginas de Instagram y Facebook en @lugaresmisteriosos el podcast. Yo soy Jacqueline Isa y los espero en otro lugar misterioso muy pronto.